Doctor Escalona, eh, de acuerdo con lo que nos has hecho favor de compartir, me surge una pregunta. Si alguien llega ahora a Comitán o a San Cristóbal, hace un estudio sociológico, que no antropológico, y en el caso de las margaritas entre los tojolabales, ¿se hacen ambas cosas o cuál es la diferencia? Y sobre todo, habrá quien se pregunte, maliciosamente, quizá, ¿para qué hacer un estudio y un conocimiento antropológico del mundo tojolabal o de los tojolabales? Ujú. ¿Para qué hacerlo? Yo creo que eso no es, en términos, digamos, del conocimiento social, el para qué muchas veces es, digamos, está abierto, no hay una respuesta posible, ¿no? Es como pensar si siempre se debe tener un para qué como suficientemente justificado para emprender este tipo de investigaciones. Yo creo que cualquier para qué es válido de alguna forma, ¿no? Y por eso digo que es interesante saber que se ha construido este tipo de narrativas etnográficas, artísticas, antropológicas, sociológicas sobre ese mundo tojolabal, pero también es interesante saber qué tanto esas narrativas abarcan todo, comprenden todo, explican todo, o qué tanto nos hace falta más por explicar. Finalmente, mi motivación es más bien heurística, ¿no? He tratado, sobre todo por el hecho de que siempre he tenido la oportunidad de ser profesor acá, he tratado de también plantear esto en términos no solamente de qué es lo que se produce, sino cómo producirlo. Es decir, cómo enseñar a nuevos investigadores, cómo incorporar a nuevos investigadores a este tipo de preocupaciones e ir afinando la mirada, ir afinando los sentidos e ir afinando los instrumentos con los cuales registramos información. Al final de cuentas, esa es un poco la tarea específica de la ciencia, ¿no? Y por otro lado, ¿qué utilidad podría tener eso? Yo pienso que una de ellas, si hablamos, por ejemplo, en términos políticos, es que podríamos movilizar la imagen pública y la imagen política que se tiene de ese mundo indígena, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo esa movilización de imágenes, esa movilización de ideas, puede contribuir a una transformación, por ejemplo, de la política pública, ¿no? Te voy a poner algunos ejemplos solamente que me pasaron allá en la zona Tojolabal, ¿no? Uno de ellos es qué tanto se está apoyando, por ejemplo, la creatividad o la experimentación que están haciendo jóvenes con la música. Tenemos programas que apoyan, por supuesto, las tradiciones y siempre se da cierto tipo de prioridad a una forma específica de expresión del arte y de la música, por ejemplo, ¿no? Pero si nos quedamos en eso, entonces ese mundo que están experimentando las nuevas generaciones, esas formas musicales, esas formas creativas, esa, digamos, conexión distinta con el gusto musical, con el consumo musical, con el mundo del performance musical, que es algo más que simplemente tocar un instrumento, componer una canción, se pierde, ¿no? Y entonces terminamos también siendo, en términos de política pública, haciendo discriminación que puede de alguna manera vulnerar a ciertos sectores, ¿no? Lo mismo sucedió en algún momento, o sea, lo digo porque lo conocí directamente, el asunto de las religiones, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, algunas personas decidan mantenerse dentro de cierta religión les dio de alguna manera una posición distinta en términos de política pública. Y en cambio, en algún momento sí hubo una gran crisis en el caso de Chiapas, cuando muchas poblaciones, minorías, familias, grupos de familias en algunos pueblos eran expulsados de sus pueblos, perdían sus tierras, perdían sus casas y no había manera de, digamos, afrontar esa problemática si no transformábamos, movilizábamos nuestra idea de que es el mundo indígena, ¿no? Sí, incluso hay textos de algunos colegas de hace mucho tiempo, pues, en donde se cuestionaba la inautenticidad de los indígenas que se convertían, ¿no?
como si eso les quitara el derecho y les quitara digamos, los convirtiera en algo totalmente ajeno al mundo indígena, cuando era parte del mismo proceso, ¿no? Y pasó algo de tiempo antes de que algunos colegas insistieran en que esas cosas no se pueden plantear de esa manera, ¿no? Necesitamos, como decía yo, movilizar políticamente las ideas que tenemos de ese mundo para crear en este caso, una política de tolerancia religiosa y de mirada distinta de las transformaciones religiosas que estaban pasando entonces. Y sucedió, ¿no? Es increíblemente interesante cómo sucedió en el caso de Chiapas, ¿no? La creación de subsecretarías, la creación de programas municipales, la creación de departamentos municipales para atender el problema indígena, se dio como consecuencia tanto de esa movilización de ideas como de la movilización misma de los evangélicos que empezaron a armarse también como actores políticos en la región. Es algo a lo que le di seguimiento hasta hace poco tiempo y que fue un tema que me interesó especialmente porque ayudaba justamente a movilizar conceptos. ¿Sí? Nuestro concepto del mundo indígena se movió y me parece que esa es un poco la labor de la antropología, más que fijar, más que asentar una mirada, es movilizarla. Siento que esa es la labor filosófica, la labor estética y la labor científica que tenemos que hacer. ¿Sí? Es un poco lo que creo que es el trabajo intelectual, el trabajo académico, el trabajo artístico. Qué interesante en verdad, porque muchas veces en términos utilitarios, alguien desde fuera de la academia se pregunta, bueno, ¿para qué hacer esos estudios y hacer ese trabajo? Quiero recordar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, nos acompañan en esta entrevista, que estamos en medio de una pandemia por el coronavirus. Tenemos 2 meses y medio más recluidos, encerrados, atemorizados en nuestras respectivas casas, aprendiendo a desarrollar nuestras actividades profesionales y de todo tipo, académicas, en el caso del doctor Escalona y de muchos académicos, dando las clases de esta manera. Pero también ha habido un tema que ha significado una pregunta importantísima. Precisamente hoy en la mañana leía un artículo sobre la necesidad de que el gobierno entienda lo importante que es la salud, la ciencia, la academia, y que es un tema que ha estado también en muchas ocasiones en nuestra cabeza, esta desvinculación que existe de la academia con la realidad, ¿no? Y de la falta de interés del gobierno, cualquiera de los signos que tenga, con la academia, de escucharla, de atenderla. Y también, en buena medida, hay que comentarlo, la academia despreocupada de incidir en la realidad y en las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo ves en el caso de Chiapas, doctor Escalona, lo que puede venir en el sentido de conocer y los trabajos antropológicos, históricos, artísticos, en fin, desde la academia, cómo podrían incidir y cuál sería el ideal de un académico, como es tu caso, para trabajar conjuntamente? ¿Hay posibilidades de esto? ¿Crees que no solo que debería ocurrir, que se pueda dar y cómo beneficiaría a nuestra sociedad? Allí habría que entender tal vez, a lo mejor tengo una imagen muy clásica, muy weberiana, digamos, de la relación entre ciencia y política. Me refiero a Max Weber, sociólogo alemán, principios del siglo XX. Y quizás el problema es que hay lógicas diferentes, digamos, son como campos diferentes en el sentido de pie, porque la política sigue ciertas lógicas, ciertos fines, la ciencia, la filosofía siguen otros fines, y entonces a veces es difícil coincidir en las finalidades. Lo que hace falta quizás es un sistema de comunicación más ágil, más explícito, más directo entre esos dos ámbitos, que permita además movilizar ambos en el sentido de, digamos, de transformarse, ir
creando cosas nuevas, ¿no? Yo no sé cómo le podrían hacer los políticos, la verdad es que me parece muy, muy complicado. O sea, la demanda política siempre es de inmediatez, de rapidez, a veces de popularidad, en fin, hay muchas otras cosas, ¿no? A veces es más importante colocarse en el mercado político rápido y entonces hay que declarar una cosa que sea popular para que uno quede bien parado para la siguiente elección. Entonces la lógica está operando en otro sentido. Pero y yo no veo, por ejemplo, a un político que afirme que tiene más dudas que respuestas poder ganar una elección nunca, ¿no? Eso sería desastroso. Y en cambio, eso es un poco la actitud de la ciencia, ¿no? La ciencia se hace más preguntas, puede resolver algunos problemas, puede plantear algunos resultados de investigación, pero de ese resultado salen 2, 3, 4, 5 nuevas preguntas que están por resolverse con nuevas investigaciones. Y entonces operamos en una lógica distinta. Ahora, yo lo que creo que sí es interesante es que sí podemos estarnos compartiendo estas cosas cotidianamente, ¿no? Los políticos tienen la oportunidad, ellos siempre plantean cuáles son las prioridades, tienen claridad sobre cuáles son las prioridades. Nunca escuchan o raramente escuchan a la ciencia hablar de cómo esas prioridades que ellos tienen pues no están calculadas, definidas, conceptualizadas de manera correcta o de manera certera, de manera realmente transparente, etcétera, ¿no? Y esa es una de las cosas que habría que insistir mucho, ¿no? Por eso es que existen todos estos, se crearon una serie de sistemas de evaluación de política pública en donde varios colegas han trabajado justamente para crear instrumentos, para crear mecanismos que permitan evaluar y la política pública en función de ciertas cosas que pueden ser medibles en términos científicos, la pobreza, la marginación, los niveles de educación, en fin, ha habido muchos instrumentos de ese tipo, ¿no? Y hay un área de colaboración allá. Pero también es necesario que la ciencia mantenga su distancia. Yo creo que ese es uno de los principios fundamentales, ¿no? No tienes que estar respondiendo a los problemas del político, porque el problema es que son otros problemas y a veces los problemas sociales del político no están bien pensados, no están bien diseñados y se piensan en función de otros fines. Entonces uno siempre está cuestionando si la visión política es la más adecuada, la más correcta, y si no hay posibilidad de otras visiones. Siempre estoy hablando de eso, de las posibilidades de abrir, ¿no? Ahora, un problema central que sí tenemos del lado de la ciencia es que no sabemos cómo ir más allá de ese pequeño espacio de la academia. Hablamos con nuestros estudiantes, hablamos con nuestros colegas, hablamos en revistas especializadas, hablamos en programas especializados de comunicación, pero nunca vamos a este, por eso me parece muy interesante este proyecto editorial, buscar a otro público, buscar a otras personas. Y allí nos falta mucho. Y, por ejemplo, simplemente para ver cómo la política y la ciencia podrían colaborar más, nuestro sistema nacional de investigación es un sistema que fue creado para estimular la actividad científica. Y para estimular la actividad científica se ha centrado fundamentalmente en las áreas que se considera que son prioritarias, por ejemplo, publicaciones. Entonces todo el mundo está haciendo publicaciones, entre más especializada es la revista, es mejor. Y entonces terminamos encerrados en un círculo pequeño. No hay una comprensión de la labor, del gran resultado que podría tener la labor del científico en la transmisión pública, en la divulgación de la ciencia, en la enseñanza de la ciencia en áreas que no son de la ciencia, sino más allá de ella, ¿no? Llegar a las escuelas, llegar al público amplio, abrir discusiones en ese público. No simplificar la ciencia, sino aprender a proyectar estas formas de hacer investigación, estas formas de pensar el mundo, de una manera que conecten al nuevo público, que establezcan un vínculo con políticos, con no políticos, con gente de fuera del ámbito específicamente de la ciencia. Y esa es una tarea enorme. Lo vemos ahora justamente con lo del coronavirus, ¿no? Que muchas veces el discurso científico se atora porque hay una serie de filtros entre periodistas y público que oye, en donde toda la transmisión del mensaje se transforma, se pierde y a veces se convierte en una bomba.
en una bomba de tiempo que hace estallar cosas como lo que pasó ayer en Carranza, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto bien interesante en términos de investigación y en términos de este problema, ¿no? Es decir, hasta dónde estamos comunicados, hasta dónde hay vacíos, la separación se vuelve un problema. Y yo creo que del lado de la ciencia hay eso, ¿no? Nos falta hacer más presencia en el mundo del público, digamos, los públicos amplios que existen, y nos falta, en términos políticos, pues crear una política que estimule justamente eso, ¿no? Que nos haga, que nos haga tener en cuenta ese factor como parte intrínseca de nuestro trabajo, no como algo que se puede hacer los fines de semana o de vez en cuando, ¿no? Algo que es fundamental, educación, transmisión de información, transferencia de conocimiento, no se llamen de muchas maneras, ¿no? Pero esa es una de las cosas que faltan. Hay que crear muchos puentes, muchos canales. Y siempre serán canales críticos, ¿no? No serán canales de complicidades, ¿no? Yo creo que ese es otro de los problemas. No aprendemos a este diálogo de ida y vuelta y de cuestionamiento permanente, ¿no? A veces hay público que prefiere píldoras rápidas de respuestas y no movilizar las ideas, movilizar las categorías, movilizar los conceptos, ¿no? Pero bueno, ahí está la tarea. Claro. Doy 2 segunditos para hacer la separación del corte y ya. Ahí. Doctor Escalona, en momentos anteriores comentabas algo que se me hizo una imagen muy atractiva, una metáfora muy hermosa, de cuando algunos colegas antropólogos esperaban que todo fuera estático, y tú ponías el ejemplo de un árbol que tiene sus raíces y rompe las raíces y está en movimiento, y bueno, eso ocurre todos los días, y voy a hablar de Comitán, con Margaritas, con los mundos tojolabales y todo eso, pero se puede hacer un ejercicio de pensar cuál es la aportación, hablabas de Otto Schumann, por supuesto, y el lenguaje, la influencia del lenguaje tojolabal en el español local. ¿Cómo se podría hacer este ejercicio de pensar en la imbricación que hay entre estos dos poblados y el mundo tojolabal, que desde la perspectiva del poblador pensamos que somos cosas diferentes, no nos damos cuenta de esto, precisamente esas imbricaciones que tenemos, ¿no? ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ve un antropólogo? Porque un ciudadano normal o un lector, pues ve que hay una diferencia y tal, pero no ve los vasos comunicantes, lo que está subterráneamente ocurriendo. ¿Nos puedes hablar de ello, por favor? Claro, claro. Ese es un poco parte del reto de la investigación, ¿sabes? Algunas veces discutiendo esto en los seminarios, en los cursos con estudiantes, hablamos justamente de eso, cuál es la tarea del investigador o de la investigación o de la ciencia. Y yo creo que, perdón, no se trata de que uno sea una especie como de, digamos, mirada totalmente externa que revela cosas que la gente no ve. En realidad es más bien activar los sentidos y tratar de mirar más allá de lo que se ve inmediatamente. No lo que ve una sola persona, sino mirar todas las otras miradas que tal vez quedan ahí escondidas, ¿no? Y es muy interesante porque de pronto a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando me empiezo a hacer un trabajo de investigación, hablo con unas personas, registro la información, me voy, regreso, registro otra vez la misma información y toda ya cambió con las mismas personas, haciendo la misma entrevista, la información ya cambió, porque hay una especie de relación de espejo, ¿no? La persona ya pensó o ya averiguó cosas en lo que tú te fuiste. Le preguntaste algo, no sé, alguna cosa del abuelo y te dice, sí, mi abuelo, tal cosa, tal cosa. Y cuando regresas la próxima vez me dice, pero ¿sabe qué? Le pregunté a mi tía y entonces mi abuelo, y hay otra historia. Entonces lo estás involucrando también en la revelación de la mirada y se va construyendo. La investigación tiene también ese efecto cuando se trabaja con este tipo de relaciones, de confianza, de cercanía, ¿no? O sea, aprendes tú
y también las personas van aprendiendo, van como explorando sus propias, los propios lados oscuros de ese mundo que vive cotidianamente. Y eso ayuda también a revelar otros aspectos, ¿no? Por supuesto, no todos hacen eso mismo, ¿no? Hay quienes tienen un discurso muy hecho y se queda, y ya, ¿no? Pero hasta puedes detectar eso en la investigación. Por eso es necesario, no sé, es interesante, no sé si necesario, pero interesante que exista la investigación, porque moviliza no solamente conceptos a nivel de la ciencia, moviliza la conceptualización y las miradas dentro del mismo espacio en el cual se hace la investigación. Y a veces deja huellas, a veces no deja tantas, ¿no? En el caso de los tojalabales, debo decir, hay algunos jóvenes que están aprendiendo ya lo que es ser tojolabal en los libros y están reproduciendo y están cuestionando esas ideas, ¿no? Y eso es muy interesante, sobre todo a raíz de la instalación de la nueva unidad de la UNICH en Las Margaritas, que empezó a formar, a atraer a los jóvenes de la región y a producir, reproducir, digamos, ahí, no solamente espejar, digamos, el mundo académico en la región, sino también espejar las lecturas de ese mundo académico dentro de la región, con los jóvenes. Entonces, pluralizas las cosas, multiplicas las cosas, complejizas las cosas. Y creo que esa es una tarea fundamental. Y imaginemos que nadie investiga, ¿no? Entonces podríamos quedarnos con los mismos esquemas anteriores, ¿no? El relator, el viejo cronista que escribió una versión de la historia que estaba más o menos consensada, seguiría siendo la misma historia oficial autorizada. Nadie podría verla como una versión construida en un momento histórico, con ciertos mecanismos, utilizando ciertas formas, ciertos formatos de escritura, ciertas formas de investigación, etcétera, sino como verdad absoluta y se quedaría así. Pero afortunadamente siempre está la renovación, la pregunta. Y siempre en el caso de las ciencias sociales, cuando aparece esta producción nueva, de nuevas imágenes, nuevos espejos en los cuales mirarse, aparece un joven que dice, todavía hay algo más, no me gusta ese espejo, no me gusta esa imagen, hay algo que está afuera, y aparece nuevamente. Es interesante, para mí esa es la manera más rica de pensar esto, ¿no? Más que tratar de crear verdades, es movilizar conceptos. Claro. Y a mí me emociona mucho lo que comentas porque en buena medida he sido testigo de esto. La llegada de la UNICH a las Margaritas, el ingreso de los jóvenes universitarios y entre ellos algunos tojolabales, hablantes de la lengua y que a la postre de su carrera universitaria presentan las tesis. Me ha tocado ver una tesis sobre la medicina tradicional tojolabal, maravillosa, de nivel licenciatura. O sea, tendremos grandes investigadores por parte de ellos. Luego, el vestuario tojolabal, otra tesis, el cultivo de los hongos en la región tojolabal y toda la descripción que se hace de cuáles son buenos, cuándo hay que cosecharlos, mi abuela decía tal cosa, en fin, todo eso. Pero esto me lleva nuevamente a repensar lo que platicábamos hace un momento en el sentido de que la sociedad, la gente, el pueblo, las comunidades en Comitán, en Margaritas, necesitamos tener conocimiento de este trabajo que ustedes realizan para poder interpretar de otra manera, como tú bien decías, la realidad. Lo que está pasando con estos jóvenes universitarios, están haciendo una reinterpretación y una aportación importantísima desde su visión, desde su perspectiva, a la academia, al conocimiento. Por eso también es la labor de Entre Tejas, de que lo local, un proceso de antiglobalización, en el buen sentido, ¿no? Que estamos en eso inmersos hace 7, 8 años, mostrando a nuestros académicos, a nuestros escritores, a nuestros artistas plásticos, porque también el sur existe y cada uno de los estados, ¿no? Estamos ahora trabajando con otros estados y se están dando cuenta que hay que romper con estos modelos y estas autoridades que hemos aceptado de los grandes investigadores, lo que haya dicho fulano de tal es lo único válido, pero si tenemos aquí al especialista en las Margaritas, tenemos al especialista en la parte norte del estado, en fin, yo creo que por allí también iba mi pregunta con respecto a la vinculación de la academia con la sociedad, que en buena medida
sí hemos estado olvidados por el hecho de que ha hecho falta este gran trabajo de divulgación, ¿no? Bueno, ya editorialicé, pero en verdad es que tenemos que entender esto, que es un trabajo de todos, pero sobre todo la divulgación, para que lo entendamos los chavos. Yo me imagino, cuando yo estaba en primaria, la idea tan lejana, tan remota del mundo tojolabal. Y mi contacto era estrecho, pero no había esa idea de la otredad, por ejemplo, ¿no? Y han pasado los años y uno va aprendiendo esto, pero ¿hasta qué punto sería conveniente que la academia y la divulgación nos ayude a entender esto y no esperar a que pasen 20, 30 años para comprenderlo? Sí, sí, sí. Bueno, tal vez más bien, más que digamos una exaltación de lo local o una comprensión de las diferencias, es como que la globalización no se convierta en una fuerza apabullante, ¿sí? Que no te aplaste, que también se convierta en un buen instrumento para pensar. Yo creo que esa es la tarea de la ciencia, no es enseñar verdades, sino enseñar instrumentos para pensar, más de los que ya existen. No es que no existan instrumentos para pensar, existen muchos instrumentos para pensar, pero hay hay muchos instrumentos para pensar y movilizar esos pensamientos es lo que sería interesante. Eh, creo además que efectivamente, aunque hay ese tipo de temáticas, que me parece que de alguna manera reproducen un poco unas imágenes del tojolabal como un mundo específico, también están apareciendo otro tipo de pensamientos, ¿no? Que movilizan de una manera distinta, que de hecho no exaltan esa diferencia. Y hay que seguirlos también. O sea, había mencionado lo de la música de manera marginal, pero creo que es bien interesante, ¿no? Porque puedes encontrar músicos que están haciendo cualquier otra cosa en Tojolabal, pero que no es música tradicional ni necesariamente borda sobre los mismos senderos que definen lo indígena de lo neoindígena y todas estas cosas, ¿no? Estamos explorando cosas nuevas. Y a mí también me parece que eso es importante, ¿no? Y el trabajo editorial, por supuesto, el trabajo de divulgación que están haciendo, que hace, por ejemplo, con la revista, me parece fundamental también en ese sentido, ¿no? Nos falta este periodismo de comunicación, de movilización de ideas, de transmisión y de traducción de pensamientos y de movilización de públicos, que creo que es la parte importante que está haciendo pues tu medio, ¿no? El medio. Y ahora con estas nuevas tecnologías, pues todavía de mayor alcance, espero. Doctor José Luis Escalona, pues muchísimas gracias. Qué interesante conversación. Yo estaba con ganas de esto desde hacía tiempo, lo habíamos platicado, no se había presentado la oportunidad. Qué bueno que ahora iniciamos una serie de conversaciones y te agradecemos mucho. Estás en San Cristóbal, ¿verdad? Aquí estamos, claro que sí. Exactamente. Muy bien. Pues un saludo, un fuerte abrazo, que estés muy bien Igualmente. y no nos dejes de compartir, por favor, tu pluma y tu reflexión. Entre Texas está para ello. Muchísimas gracias y gracias a tu auditorio y estamos en contacto, claro que sí, cuídense mucho todos. Claro. Pues muchísimas gracias. Esto fue una entrevista más de Entre Tejas, de la Biblioteca de Escritores de Chiapas que estamos impulsando para mostrar a nuestros pensadores, a nuestros creadores locales. Y los invitamos a que visiten la página www.entretejas.com.mx, donde además del catálogo de libros publicados, están las revistas también de forma digital, como los libros, y las entrevistas que hemos realizado. Hay una sección allí que dice Entre Tejas TV, donde hay una serie de entrevistas que también las compartimos para ustedes. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta la próxima.